Así que quiero en esta noche compartir una reflexión de la palabra del Señor. Estamos en una semana evangelística, así que quiero leer un texto que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 26. Hay allí un verso, del verso 26 en adelante, donde declara: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Gloria al nombre de Jesús. Y bueno, quiero traer una reflexión tocante a esa frase que dice allí: por poco me persuades a ser cristiano. Y el tema que quiero compartir lo he titulado Los que casi se salvaron. Ese es el tema que quiero tratar en esta noche. Y a manera de introducción quiero decir que la salvación de los hombres es individual y la responsabilidad frente a Dios es particular. Cada uno dará cuenta a Dios de sus actos y sus decisiones. Así que Dios, que ha provisto el medio para ser salvo, de ahí lo que declara la Escritura. San Juan capítulo 10, Jesús declaró: yo soy la puerta. Y en el capítulo 14 también dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. De tal manera que Jesús es el único camino, el único medio que el hombre tiene para ser salvo. Predicamos el evangelio porque hay una gran responsabilidad, y es hablar del mensaje de salvación. Un mensaje que se predica con el único propósito que todos los hombres tengan el conocimiento de la verdad y sean salvos. De ahí que el evangelio se convierte en una espada de dos filos. Por un lado, Dios, por medio del evangelio, que es el mensaje de salvación, Romanos capítulo 1, verso 18, declara: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Porque el mensaje del evangelio es ese medio con el cual Dios, a él le plació salvar a los hombres por medio de la predicación del mensaje del evangelio, que significa buenas nuevas de salvación a todos los hombres. Así que con el mismo evangelio que Dios salva, porque este evangelio se convierte en una espada de dos filos, Marcos capítulo 16 declara: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. De tal manera que con el evangelio que Dios salva, con ese mismo evangelio Dios juzgará al hombre. Por una parte, el mensaje del evangelio se predica para que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo no se pierda, sino que tenga salvación y vida eterna. Pero por otra parte, el mensaje del evangelio juzgará a los hombres. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. De tal manera que
predicamos el mensaje del evangelio, porque es una responsabilidad de aquellos que conocemos de Dios. No es que nosotros simplemente predicamos, enseñamos y anunciamos el mensaje de Dios porque nos interesa que nuestros centros de culto se llenen de personas. No es nuestro interés. El interés nuestro es que usted conozca la verdad. La Biblia declara en San Juan capítulo 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que es importante que usted conozca el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que dice el mensaje del evangelio? Porque por medio de este mensaje, usted puede tener el conocimiento de la vida eterna. Y si de algo está interesado Dios, es que todos los hombres procedan al arrepentimiento y sean salvos. A mí me llama la atención lo que Jesús declaró estando en la región de Cesarea de Filipo, Mateo capítulo 16. Porque estando Jesús en esa región, una región que se entregó totalmente a la idolatría y al paganismo. Fue en Cesarea de Filipo donde se construyó un templo para rendir culto al emperador y a un dios conocido con el nombre de Paneas, de donde se deriva la palabra pan. Esta ciudad fue inaugurada en honor al emperador Julio César, de ahí su nombre, Cesarea de Filipo. Y era el lugar más pagano que tenía Roma dentro de la jurisdicción de Israel. De tal manera que Jesús llegó a este lugar en compañía de sus discípulos y estando allí, declara el Evangelio de Mateo capítulo 16, que el Señor le hizo una pregunta a sus discípulos y les declaró diciendo: ¿quién dicen los hombres quién soy yo? Porque Jesús está interesado que los hombres le conozcan a él. Y vivimos en un mundo donde hay tanta religiosidad, tanto paganismo, tanta idolatría. Creo que cuando Pablo llegó igual a la región de Atenas en Grecia, dice que su corazón se llenó como de sorpresa al ver la ciudad entregada, dice la Biblia, a la idolatría. Hechos capítulo 17. Dice que Pablo, estando en ese lugar de Atenas, en un sitio llamado el Areópago, viendo la ciudad entregada a la idolatría, la religiosidad, pues habían altares a una cantidad de ídolos. Y estando allí, había una inscripción la cual decía: al Dios no conocido. Porque hay una cantidad de hombres que de alguna forma creen en Dios, adoran a Dios, pero no conocen a Dios. Y Dios está interesado que usted le conozca, porque es la verdad la que puede hacer libre al hombre. De ahí que el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 5, declara que el Hijo del Hombre ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Gloria al nombre de Jesús. De tal manera que Jesús, estando entonces en esa región de Cesarea de Filipo, pregunta: ¿quién dicen los hombres quién es el Hijo del Hombre? Y claro, el concepto del pueblo era que unos decían que Jesús era el profeta, que era Jeremías, unos que Juan el Bautista, que había resucitado, algunos pensaban que era Elías. Bueno, había unos conceptos bastante diversos de quién era Jesús.
Porque cuando uno no conoce a Jesús, pues uno cree que Jesús simplemente es un profeta, es un maestro bueno, es un líder religioso, como piensa el mundo filosófico, que Jesús fue un gran pensador, un gran líder sobre el cual los hombres fundaron ciertas religiones. Pero Jesús es más que un filósofo, más que un pensador, más que un profeta. Jesús es Dios. Y es importante que usted conozca a Dios, que usted pueda comprender quién es realmente Jesús, porque Jesús es más que un ídolo. Jesús es más que una imagen que los hombres han hecho queriendo de alguna forma identificar a este ser llamado Jesucristo. De ahí que Jesús les hace una interpelación y dice, bueno, los hombres creen que yo soy esto, pero ustedes ¿quién dicen quién soy yo? Porque el que conoce a Jesús, el que ha tenido experiencias con Jesús, ya habla de Jesús en un lenguaje diferente. Yo le aseguro que muchos que en otro tiempo no teníamos esta revelación, no habíamos tenido un encuentro personal con Jesús, creíamos que Él era la tercera o la segunda persona de una supuesta Trinidad. Otros creíamos que Jesús realmente era esa imagen que nos habían presentado. Por ahí leyendo algunos libros de historia declaran que en el año 787 después de Cristo, en el concilio de Nicea II, fue donde se aprobó las imágenes en una forma de culto y reverencia a Dios. Pero realmente esas imágenes que el mundo religioso, el mundo espiritual conoce de Jesús, realmente no corresponde a la verdad. Ese Jesús que tal vez usted cree, ese Jesús no es Dios. Ese es el invento de los hombres que de alguna forma han querido plasmar la divinidad en algún objeto o en alguna cosa. Dios es espíritu. De tal forma que esa imagen que el hombre cree que es Jesús es el invento de los hombres. Cuando inició lo que conocemos como el tiempo del Renacimiento, hubo un hombre llamado Leonardo da Vinci, que fue el que pintó el cuadro de la Última Cena y allí plasmó de acuerdo a su criterio una imagen de un Jesús, de un Cristo en compañía de sus discípulos. Y esa imagen ha trascendido en los años y los hombres han tomado esa imagen de Leonardo da Vinci y han hecho sobre una imagen una forma de reverencia y culto a Dios, pero eso no corresponde a la verdad. Dios es espíritu. De tal manera que cuando Jesús pregunta quién dicen los hombres, quién es el Hijo del Hombre, Pedro dice, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, sobre ese fundamento, sobre esa declaración, edificaré mi iglesia. De tal manera que Jesús está interesado que el hombre realmente le conozca a él, que pueda tener la revelación, porque esta revelación trasciende. Y es importante que el hombre conozca realmente quién es Jesús. Jesús es Dios. Gloria al nombre de Jesús. De tal manera que este texto que hemos leído, Pablo hablándole a este hombre, al rey Agripa, un hombre conocedor, un hombre que se interesaba en la fe y en la cultura judía. Pues el mismo apóstol le está diciendo, oh rey, yo sé que tú no ignoras esto de lo que yo te estoy hablando. Pues no se ha hecho en algún rincón, porque el evangelio se predicó, el evangelio se comenzó a enseñar para que los hombres tuvieran el conocimiento de la verdad. Y el rey Agripa tenía conocimiento de todas estas cosas
Y el mismo Pablo le dice, y yo sé que tú crees a lo que yo estoy diciendo. Yo sé que tú has oído y has escuchado hablar de Jesús, porque tú crees a los profetas. Y los profetas, la ley, daba testimonio de Jesús. Cuando Cristo resucitó, el Evangelio de Lucas nos declara en el capítulo 24 que Jesús le dijo a sus discípulos y a aquellos que estaban presentes, estas son las cosas que yo os había dicho antes, que era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. De tal manera que la escritura daba referencia de Jesús el Cristo. Y por eso Pablo le está diciendo a Agripa, y yo sé que tú crees a los profetas porque tú eres un hombre que escudriñas las escrituras. Así que tú tienes conocimiento de todo lo que yo te estoy diciendo. Y entonces Agripa le dice, Pablo, por poco me persuades. Y esa palabra persuadir significa advertencia, sinónimo de reflexión, de tener meditación, de hacer un alto, persuadir. Así que de alguna forma Agripa, escuchando a Pablo, comprendió que realmente el mensaje que estaba predicando el apóstol era el mensaje de salvación. Pero algo lo detuvo a él por poco. Y sabe que la escritura, estimados amigos, me muestra personas que por poco fueron salvas. Pero no es por poco. Hay hombres que teniendo la oportunidad de ser salvos, de entrar por la puerta que es Cristo, se van a perder. Y qué importante es que usted pueda comprender y entender que no es por poco ser salvo, hay que ser completamente salvos. ¿Sabe qué? Me llama la atención cómo hay dos hombres al lado de Jesús. El ladrón que presenta la escritura, el ladrón de la izquierda y el ladrón de la derecha. Los dos estaban tan cerca de Jesús que pudieron compartir palabras, pudieron cruzar algún diálogo con Jesús. Tuvieron la oportunidad de arrepentirse, de echar mano de la vida eterna, de ser persuadidos. Ambos estaban ahí a la misma distancia. Pero la Biblia dice que uno de ellos pudo echar mano de la vida eterna, pero el otro por poco se perdió. Porque estaba tan cerca que era solamente tener una actitud como la de aquel ladrón de la derecha, una actitud de arrepentimiento, de reconocimiento a aquel que estaba al lado de él. Y hay un hombre que por poco se salva, pero no se salvó por su actitud, por su forma arrogante de desafío frente al Creador. Este ladrón de la derecha con temor reconoció, ni aún temes a Dios. Mire lo que este hombre reconoce. Una revelación ahí. Pudo echar mano de la salvación, pues solo Dios perdona pecados. Y por eso reconoció que el que estaba ahí no era cualquier hombre. Aún ni temes a Dios estando en esta condición. Y no le faltó mucho. Fue poco porque simplemente era creer. Y así hay personas. Por poco se salvan, pero no se van a salvar. Y qué importante es que uno pueda reconocer quién es Jesús. Que uno pueda aceptar a Cristo como el único
y suficiente Salvador. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, hay dos personas allí, Ananías y Zafira. Por poco se salvan. Y yo me he preguntado cómo hay dos personas que van al culto, que tienen comunión con la iglesia, que participan de ciertas cosas y por poco se salvan, porque no eran honestos y sinceros con Dios. Estas dos personas, Ananías y Zafira, que tenían conocimiento, porque es posible que alguno de los oyentes aún ha estado con nosotros en cultos, ha participado de las ofrendas, ha participado de los sermones, de la comunión, pero como Ananías y Zafira no han sido sinceros con Dios. Mire, la actitud de ellos, por poco se salvan, pero se perdieron por no ser honestos, por engañar y mentir al Espíritu Santo de Dios. Dios conoce todas las cosas. El evangelio se predica precisamente para persuadir, para advertir, para señalar, para mostrar. ¿Y cuántas veces Dios nos habla? Dios nos corrige, Dios a través de la palabra nos enseña la verdad, pero no prestamos atención. ¿Sabe que el autor a los Hebreos en el capítulo 2 está diciendo: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos? ¿Cuántas cosas no escucharían Ananías y Zafira? Pero no fueron honestos. ¿Cuántos sermones no has escuchado? Aún estos hombres tenían el conocimiento y la revelación. ¿Y cuántas personas saben que el evangelio es la verdad, pero aún no han querido comprometerse con Dios? Ananías y Zafira pensaron que estaban comprometidos con los hombres, con los apóstoles, con Pedro. Y Pedro les recordó: Ananías, tu compromiso es con Dios y has mentido es a Dios. Por eso no engañemos a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que uno haga en lo oculto, tarde o temprano Dios lo sacará a la luz. Lo triste es que estos hombres por poco se salvan. El asunto es que a Dios no podemos engañar. Es posible que muchos vamos al culto, cantemos, adoremos, hagamos una cantidad de cosas, pero si no somos honestos, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque a Dios no se puede engañar. Por poco fueron salvos, pero aquí no es por poco. De ahí lo que le dice Pablo a Agripa: quisiera Dios que por poco o por mucho, pero que seas salvo. Si realmente caminas firmes, que seas salvo. Y si te falta, pues hay que corregir para ser salvo. No es por poco ni por mucho, es ser salvo. Podemos estar tan cerca de Jesús como aquellos dos ladrones. Uno creer y el otro perderse. Puede ser que tú conozcas de Dios, pero si no lo reconoces, de nada te va a servir. El Evangelio de San Lucas, capítulo 14, allí hay una parábola y quiero hacer aquí como una comparación porque me va a ayudar a que comprendamos el mensaje en esta noche. Allí se habla de la boda de los convidados, pero lo que llama la atención es las excusas a la invitación del padre de familia a entrar o a venir a la boda. Dice que un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y en el verso 18 dice: y todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. Y esa es la palabra que quiero tomar: las excusas de los hombres. El mundo hoy escucha el mensaje del evangelio,
Pero cada uno comienza a sacar excusas. Pero quieren ser salvos, pero no quieren comprometerse con Dios. Excusas. Y usted observa que la mayoría de ellos comenzó a decir cosas que realmente no tenían como mucho sentido. El primero dijo: compré una hacienda y necesito ir a verla. Bueno, mi pregunta es: ¿quién compra algo sin primero conocer lo que está comprando? El otro, lo mismo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. El tercero: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Las excusas de los hombres. El rey Agripa, de la misma forma, se excusó con el apóstol: por poco me persuades. No hubo un compromiso, no hubo una honestidad. ¿Sabe, amigo? Creo que es tiempo de que nosotros hagamos un alto. Creo que ya no es tiempo de excusarnos, no es tiempo de nosotros evadir la responsabilidad que tenemos frente a Dios. Usted es responsable frente a Dios. O usted se salva o usted se pierde. O yo me salvo o yo me pierdo. Esto de la salvación no depende de otro. Soy yo quien asumo la responsabilidad frente a Dios. Pero el mundo de hoy tiene una cantidad de excusas, evadiendo esa respuesta que tiene que dar cada uno frente a Dios. Cuando Pilato tuvo al frente a Jesús, él evadió la responsabilidad, se lavó las manos y dejó a Jesús en manos del pueblo. Cuando él tenía la autoridad, tenía los hombres para asumir frente al pueblo una responsabilidad. Y así hay muchas personas, se lavan las manos y no quieren comprometerse con Dios. Dejan su vida mejor en manos de los hombres, del qué dirán, de la familia, de una cantidad de cosas, pero no asumen ellos la responsabilidad de su salvación. Pero quiere ser salvo. Si preguntásemos quién se quiere condenar, quién se quiere perder, creo que ninguno de nosotros quisiera perderse. Si usted no se quiere condenar, usted necesita hacer algo, porque si usted no hace nada, mire, la salvación es gratuita, pero si usted no hace nada, no espere ser salvo. De ahí lo que Pablo le dice al rey Agripa: oh rey, por poco o por mucho quisiera Dios que fuese salvo. No te quedes en la puerta, teniendo la oportunidad de echar mano de la vida eterna. Hoy necesitamos comprometernos un poco más con Dios. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Y hoy tienes la oportunidad, hoy, si oyeres hoy su voz, hoy tienes la oportunidad de asumir la responsabilidad frente a Dios. Hay un Dios de gracia y de misericordia que está dispuesto a extender su mano y levantar a todo aquel que a él viene. Y quiero concluir con lo que declara el Evangelio de San Juan en el capítulo 5. Porque el hombre parece ser que no comprende el llamado de Dios y la palabra de Dios. Allí me relata la historia del paralítico de Betesda. Y cuenta allí el pasaje que Jesús llega a este estanque,
donde yacía una multitud de enfermos. Y bueno, y ahí presenta una cantidad de personas que estaban alrededor de una creencia que, bueno, por ahí leí un comentario que decía que realmente eso que ocurría en ese estanque nunca se pudo comprobar, porque la creencia era que de tiempo en tiempo descendía un ángel, movía el agua del estanque, el primero que se lanzaba quedaba sano. Así que la gente, bajo una creencia, bajo ese mito, había puesto su confianza en el movimiento del agua. Y había un hombre que dice la Biblia que tenía 38 años. Oiga, la Biblia habla de una mujer que tenía 12 años con una hemorragia, con un flujo de sangre. Habla y menciona de otra mujer con un azote de Satanás, encorvada 18 años. El paralítico que había en el templo de la Hermosa, Hechos capítulo 3, tenía 32 años, pero creo que era el que llevaba más tiempo con una necesidad, 38 años creyendo que el movimiento del agua lo podía ayudar y lo podía sanar. Yo no sé cuántos años llevas tú creyendo cosas, esperando en algo, y tu vida no ha cambiado, no ha pasado nada. Pero yo te invito en esta noche a que tú pongas tu confianza en el único Dios verdadero que se llama Jesucristo. Él puede cambiar las cosas. Por poco o por mucho tú puedes ser salvo, porque cuando llega Jesús, y la Biblia dice, conociendo Jesús el tiempo que este hombre tenía, porque Jesús como Dios tiene conocimiento anticipado de todas las cosas. Él es omnisciente, tiene conocimiento perfecto. Así que Jesús hace lectura de todos los que están allá y se da cuenta que ese hombre era el que tenía 38 años. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dijo a Jesús que ese hombre tenía 38 años? Es que Jesús es antes de todas las cosas. Aleluya. Ahí ve uno la grandeza de Jesús como Dios. Conocimiento de este hombre. Y se acerca y la pregunta, mire la pregunta. ¿Quiere ser sano? ¿Quién no quiera ser salvo? Pero para uno ser salvo, uno tiene que conocer quién es Jesús. Para uno ser salvo, uno tiene que aceptar la invitación de Jesús. La respuesta de este hombre, ¿cuál fue? No tengo quien me lleve al estanque. Y Jesús no le estaba preguntando si él quería que fuera o que él lo llevara al estanque, porque si está Jesús, ¿para qué el movimiento del agua? ¿Para qué un estanque? ¿Para qué un mito? ¿Para qué una creencia en alguna cosa? Si es que Jesús tiene la respuesta para todas nuestras necesidades. Cuando este hombre entendió que era Jesús, aleluya, el que le estaba diciendo, ¿quiere ser sano? Inmediatamente le dijo, Señor, quiero. Jesús le extendió la mano y el que estaba paralítico se levantó. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante se afirmaron sus rodillas y los hombres pudieron ver allí el poder de Jesucristo. Si usted quiere ser sano y quiere ser salvo, usted necesita por poco o por mucho creer en Jesús. Pero no te pierdas. No es tiempo de uno dudar. ¿Será que sí? ¿Será que no? No, es tiempo de echar mano de la vida eterna. Muchos pudieron ser salvos. Muchos pudieron aceptar a Jesús, pero por poco o por mucho lo negaron y se perdieron. Pero no has tú
no hagas tú lo mismo. La invitación en esta noche es a que permitas que Jesús tome control y dominio de tu vida y permitas que sea Dios tu Señor, tu Salvador. Si en esta noche tú echas mano de la vida eterna, la vida será diferente. No hagas lo que hizo el rey Agripa. Por poco me persuades. No, no es tiempo de dudar. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida.